Saludos a todos jóvenes, profe Fredo nuevamente. En este caso vamos a estar discutiendo una de las primeras clases del curso de GEMA 1200, Fundamentos de Álgebra. Este curso, ¿verdad? Este video también sirve para la clase que no se logró dar por situaciones ya antes mencionadas. El tema es el tema de las leyes de exponentes. Voy a estar haciendo anotaciones encima de este escrito, que es parecido a un escrito que hubiese hecho en la pizarra con el color marrón, para que entonces pues puedan seguirme en la lectura. Las leyes de exponentes son unos tipos de propiedades que nos ayudan a realizar pasos para resolver ejercicios relacionados a ecuaciones cuadráticas, racionales, radicales. Incluso cuando estamos en precálculo nos ayudan a factorizar, o cuando estamos en álgebra incluso nos ayuda a factorizar y a resolver funciones exponenciales. ¿Qué son los exponentes o las potencias? Los exponentes o potencias nos indican cuántas veces la base se va a multiplicar por ella misma. Pero para poder entender exactamente qué es eso, pues necesitamos reconocer lo que es una potencia. Vamos a usar el highlight un momento para poder señalar lo que estoy hablando. Todo esto que tenemos aquí es una expresión de potencia, ¿ok? Completita, que está dividida en dos partes. Está dividida en una parte azul, que vendría siendo la base, y está dividida en una parte roja, que vendría siendo el exponente o la potencia. ¿Okay? Eso básicamente es lo que es una expresión de potencia o una expresión algebraica. Vamos a ver unos ejemplos de qué es lo que esto significa, porque habíamos dicho que es que la base se multiplica por ella misma la cantidad de veces que el exponente nos lo dice. Así que si vemos este primer ejemplo, aquí la base es 5. De hecho, mantuve los mismos colores. Note que el 5 está en azulito. Obviamente en el examen no va a estar así, pero esto es para que usted pueda relacionar el material que estoy presentando. Así que usted puede ver que la base es 5. Por lo tanto, 5, que es la base, y la potencia, en este caso que es 3, nos indica que ese 5 se va a multiplicar por él mismo. Ese 5 se multiplica por él mismo 3 veces. Como puede ver aquí, 5 por 5 por 5, que es la cantidad de veces que es 3, que es el exponente, el resultado sería 125. Eso es cuando tenemos números. Cuando tenemos números siempre tratamos de llevarlo a su última expresión, a menos que el número sea muy grande. Pero cuando tenemos variables, que es en este otro casito que tenemos aquí, nota que aquí nos dice que la base es x y el exponente es 12. Eso implicaría que esa x se multiplica por ella misma 12 veces. O sea, eso es lo mismo que decir x por x por x por x por x por x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es equivalente a x a la 12. ¿Ok? Lo más importante de esta clase es que usted pueda comprender no solamente lo que acabo de explicar del significado de una potencia, sino que también pueda entender las propiedades y cómo aplicarlas a ejercicios. Lo que voy a hacer es que después de cada propiedad doy unos ejemplos para que usted vea cómo esa propiedad se aplica a un ejercicio. Así que la primera propiedad lo que nos dice es que dos bases iguales, note que esta A es igual a la segunda A, y que la operación es multiplicación. Bien importante, dos bases iguales que se multiplican, yo voy a tomar ambos exponentes y los voy a sumar. Mira un ejemplo. Este 5 es igual a este 5, bien importante, estamos multiplicando, por lo tanto cojo a este 3 y a este 8 y los sumo. Y dejo la base igual. Por lo tanto, dejando la base igual, sumo 3 y 8 y el resultado es 5 a la 11, como pueden ver aquí. ¿Ok? Miren cuando es con variable. Claro, 5 a la 11 es un número bien grande, por lo tanto en este caso nos conviene dejarlo expresado. Yo, por ejemplo, siempre le digo a mis estudiantes, cuando es un exponente 4 a la 5 como mucho, podemos entonces cambiar esa base al número. Pero si no, lo podemos dejar expresado como una potencia. Mire cuando estamos entonces bregando con variables. Vuelvo y repito, esta x es igual a esta. Esta es la operación de multiplicación, por lo tanto, dejo la base igual y sumo sus exponentes, que es este proceso que usted está viendo aquí. 20 y 13 nos da a 33, por lo tanto, es x a la 33. Bien importante, un error común es que me dicen que el resultado es 33. No, el resultado es x a la 33. Y otra pregunta que me hacen es, profe, yo tengo que hacer este paso que está aquí.
No, yo lo estoy haciendo para que usted vea cuál es el proceso. Este paso es para que usted pueda ver el proceso, pero no tiene que realizarlo. La otra propiedad es más bien para que usted entienda que cuando usted no ve un exponente, ese exponente es el 1. ¿Okay? Un número sin exponente no es que no tenga exponente o que el exponente sea 0. El exponente en efecto es el 1. Igual pasa con las variables. Una variable, como por ejemplo podemos ver en este ejemplo aquí, que no aparenta tener un exponente, en efecto sí lo tiene. El exponente es 1. ¿Okay? Tercera propiedad, una base con exponente 0 siempre es 1, siempre y cuando esa base no sea 0. ¿Ok? De hecho, esto es una pregunta de examen de cierto o falso. Usualmente yo escribo en el cierto o falso la siguiente premisa. Todo número real elevado a la 0 es igual a 1. Y esa premisa es falsa. Y usted me dirá, ¿pero por qué? Si acaba de decir que todo a la 0 es 1. Sí, excepto el 0. Y el 0 es un número real. Por lo tanto, si la premisa no es completamente cierta, es falsa. Si dijera, todo número real elevado a la 0, excepto el 0, es igual a 1, ahí es cierto. ¿Ok? Bien, cuarta propiedad, dos bases iguales. Note que todavía estamos con la misma condición de la primera. En este caso que se dividen, yo voy a tomar los exponentes, mírenlos aquí, esto puede estar escrito tanto en términos de división como en términos de una fracción. Si las bases son iguales y estamos dividiendo, yo voy a restar los exponentes. ¿Okay? Vamos a ver varios ejemplos. De hecho, aquí hago una anotación bastante importante, ¿verdad? Note que si al multiplicar las bases los exponentes se suman, pues entonces, obviamente, división, que es lo contrario a multiplicación, los exponentes entonces se van a estar restando. ¿Ok? Mire este ejemplo. Este 5 está a la 20, eso es un número grandísimo. Este 5 es la misma base, por lo tanto son bases iguales que se están dividiendo. Yo cojo el 20 y el 15 y lo que hago es que resto cada uno de esos exponentes. Por lo tanto, el resultado vendría siendo 5, que es la misma base. Recuerde que la base se queda igual. 20 menos 15 es 5. ¿Okay? Mírelo con las variables. Con las variables tenemos x, bases iguales, se dividen. Por lo tanto, esto es lo mismo que verlo de esta manera. Por lo tanto, cojo el 32, que es este, y le resto el 5, que es este otro. 32 menos 5 es 27. Por lo tanto, el resultado sería x a la 27. Una nota importante, y esto sí debe tenerlo bien presente. Cuando restamos, siempre existe la posibilidad de que el resultado sea negativo. Sin embargo, cuando trabajamos con exponentes, nunca debemos expresarlo con exponentes negativos. O sea, nunca vamos a dejar una base con un exponente negativo. Aunque existe la propiedad para trabajar exponentes negativos, que es la que voy a estar explicando a continuación, yo siempre sugiero restar los exponentes y escribir el resultado siempre positivo donde esté el exponente mayor de los dos. Y más adelante vamos a ver ejemplos de cómo se trabaja eso. Pero por ejemplo, mire la propiedad número 5. Esta propiedad lo que me dice es que una base A, que es esta misma base que usted ve aquí, con un exponente negativo, simple y sencillamente, si está en el numerador, se escribe en el denominador. Y obviamente recuerde que toda base tiene como denominador a un 1. Si usted no le ve un denominador, es el 1. Al igual que si usted no le veía el exponente, es el 1. Y lo que hace es que se escribe entonces como el recíproco. De hecho, podemos ver en el primer ejemplo, que es este que tenemos aquí, este 5 está elevado a la negativo 4, por lo tanto el 5 pasó al denominador con positivo 4. ¿Okay? Igual con el x a la negativo 12, está en el numerador, pasó como x a la positivo 12 en el denominador. Note que al elevar una base a un exponente negativo es equivalente al recíproco, que era lo que estábamos diciendo anteriormente. El recíproco es el inverso de la multiplicación y en precálculo vamos a ver, ¿verdad?, que eso implica que es lo que es una función recíproca o inversa, se representa con el exponente negativo 1. ¿Okay? Y de hecho a esa función se le llama la función inversa porque eso es lo que significa en matemáticas. La otra propiedad, la propiedad número 6, lo que nos dice es que una base elevada a un exponente y toda esa expresión se eleva a un segundo exponente, dejamos la base igual y multiplicamos los exponentes, como puede ver ahí. ¿Okay?
En este caso tenemos la base elevada a un exponente y todo eso se eleva entonces a otro exponente. Esos exponentes terminan multiplicándose. O sea, usted va a dejar este numerito igual o la variable igual y multiplica esos dos que están. Y vamos a ver unos ejemplos. Mira este 5 que está elevado a la 3 y toda la expresión está elevada a la 2. Yo dejo el 5 igual y multiplico el 3 con el 2. Mire que el 5 está otra vez aquí y 3 por 2 vendría siendo 6. Note que en este documento lo que hice fue que las bases las puse de un color y el resultado final de las multiplicaciones o las sumas las puse en amarillo. De hecho, mira aquí, base, exponente, a otro exponente, base se quedó igual, 6 por 4, 24. ¿Okay? Esta propiedad que está aquí, préstele mucha atención porque el próximo tema va a depender directamente de esta propiedad. O sea, vamos a estar resolviendo diferentes ejercicios, pero el próximo tema del segundo examen o del primer examen va a depender directamente de este tipo de expresión. Esto es una base que está elevada a un exponente. Y usted dirá, wow, ¿un exponente que es una fracción? Sí, podemos tener exponentes que son fracciones. Mire lo que ocurre. La base se queda igual. El numerador de la fracción se convierte en el exponente solo de la base. Y el denominador es el índice de la raíz. Eso es lo que estoy explicando aquí. Cuando el exponente es una fracción, el mismo puede representarse como una raíz o radical. Esto que está aquí es la raíz o radical. El numerador de la fracción es el exponente. La base de la fracción vendría siendo, ¿verdad? La base se queda igual, pero el denominador de la fracción es el índice del radical. Así que una nota bien importante es que aprenderse estas propiedades de memoria, ¿verdad? Porque hay que usarlas eventualmente. Yo voy a estar subiendo esto a YouTube para que entonces usted lo tenga, pueda empezar a trabajar la asignación y si tienen dudas o preguntas en la clase del jueves podemos entonces discutir las dudas o preguntas relacionadas a este tema. Adicional, el jueves vamos a estar discutiendo lo que teníamos que trabajar para esta semana. Así que le pido por favor que se suscriba a mi canal de YouTube, le dé like y le dé share para que cualquier otra persona que esté tomando este tipo de material se pueda beneficiar. Profe Fredo, signing off.